Hoy la lectura nos invita a pensar en ese alimento que el Señor da. Aquella multiplicación de panes y peces que vemos en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Y el Señor multiplica panes, peces en medio de circunstancias no fáciles para Él, porque nos narra este capítulo 14 de Mateo cómo después de la muerte de Juan el Bautista el Señor se va a solas a un lugar desierto. La muerte de Juan el Bautista posiblemente pudo ser igual o más que la de Lázaro para el Señor, que toma esa decisión de irse a un lugar desierto. Pero la gente lo sigue, toda una multitud, y se compadece y hace su obra de sanación y hace su obra de darles de comer, y multiplica panes, peces y los alimenta. En medio de su situación personal. Es Juan el Bautista, es el enviado, es el profeta, es su familiar. Pero sin embargo Jesús no deja realizar la obra de Dios. En la primera lectura también vemos un alimento que falta, y es la queja de aquellos, aquel pueblo de Israel en el desierto, que nos narra el libro de los Números en el capítulo 11, cómo se quejan porque tienen hambre, lloran porque tienen hambre, y Moisés pues se va y le dice al Señor: ¿por qué me tratas así? Es que este pueblo parece que hubiera salido de mis entrañas, como si yo los hubiera parido, como si yo fuera el papá de todos. Yo no he dado a luz a ese pueblo. Y Moisés comparte el dolor del pueblo, el hambre del pueblo, y le dice al Señor que le duele cuando le dice: danos de comer, danos de comer. El Señor dice: ¿de dónde vas a sacar yo? Moisés le dice al Señor: ¿de dónde voy a sacar yo tanto alimento si ese pueblo llega acá llorando? Pero el Señor alimenta, el Señor responde, el Señor consuela, el Señor llena. Estamos hablando de alimentos aquí en la palabra del Señor. Pero hoy en la iglesia también celebramos el 2 de agosto Nuestra Señora de los Ángeles de la Porcíncula, aquel lugar donde Francisco de Asís experimentó esa gracia, esa visión del Señor, esa visión de la salvación, esa visión de ese regalo de Dios. Y él le clama al Señor y le pide al Señor que todos los que visiten ese lugar ganen la indulgencia por aquello que él había experimentado allí, por aquello grande que él había vivido allí. Y el Señor se lo concede por intercesión de la Virgen, pero le dice que vaya donde el Papa, y es el Papa Honorio III quien aprueba la indulgencia de Asís. El Señor actuando, es Señor que alimenta, es Señor que toca el corazón.
Que nosotros hoy en este día tengamos sed de Dios, de cosas grandes, de visiones, pero sobre todo de actuar en el nombre del Señor, de disfrutar en el nombre del Señor, de bendecir su nombre, de quedarnos totalmente con Él. Gracias, Señor, por nuestra Madre. Gracias, Señor, por ese regalo de Asís, esa indulgencia de Asís. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra hambre. Gracias, Señor, porque tú acompañas nuestro caminar. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Es hermoso vivir y experimentar esta compañía del Señor. Disfrutémosla, agradezcámosla, alabémoslo y bendigámoslo. Y hoy le pido una oración al celebrar 18 años de mi ordenación sacerdotal, para que yo siga alimentándome del Señor, porque Él siempre da alimento en abundancia, para que yo siga pidiendo al Espíritu Santo, para que me deje conducir por la santidad de Dios, y para que yo sea el sacerdote que la Virgen y Jesucristo desean de mí. Amén.